Hermanos, muy buenos días. Una vez más en esta mañana para continuar con el tema de eventos futuros y esperando que el primer vídeo se haya dejado entender. Entonces, para ir pensando y avanzando con esto de los eventos futuros, el tema de esta mañana continuamos con el arrebatamiento y los eventos en el cielo. Pero quisiera específicamente hablar de 4 eventos que se van a dar durante el cielo en el futuro, ¿no? Durante los 7 años que en la tierra estará pasando la tribulación, va a haber algunos eventos importantes que deben animarnos en nuestra vida espiritual. Y entre ellos son, como estamos viendo, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y la segunda venida. Espero podamos hacerlo por el tiempo, pero ya. Avanzamos. Una mirada breve, ya lo que vimos el panorama general la semana pasada, el arrebatamiento después del tiempo de la iglesia, viene luego lo que vamos a estudiar hoy día, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida en sí de Jesús y aquí en la tierra la tribulación, que lo veremos todavía la próxima semana, ¿no? Los 3 años y medio primero, los 3 años y medio segundo, que son a ser más fuertes. Luego viene la batalla de Armagedón, cuando Cristo llega a hacer juicio a todas las naciones, y luego viene 1000 años con Cristo aquí en la tierra, ¿no? Que vamos a gobernar con Él. Luego tenemos también otros acontecimientos con respecto a Satanás, que será atado por 1000 años aquí en el infierno, para luego ser suelto por poco tiempo, para intentar querer seguir haciendo daño. Pero Satanás recibirá el juicio, que es su fin, ¿no? Será condenado al infierno ya eternamente, y eso lo encontramos aquí en esta parte. Paralelo a ello va a haber también el juicio del gran trono blanco, para todos aquellos que han rechazado a Jesús en su vida, y para nosotros después del milenio estaremos pasando realmente a la nueva Jerusalén, ¿no? Y es allí donde vamos a morar por la eternidad. Una vez más, solo para el panorama, para ubicarnos y continuar con el siguiente tema. Arrebatamiento, estoy repitiendo para que se pueda entender, por favor. Arrebatamiento, tribunal de Cristo, bodas del Cordero y segunda venida en sí mismo, ¿no? Empezamos. El arrebatamiento. ¿Qué podemos decir? Bueno, Jesús en Juan 4:3 dice lo siguiente, ¿no? Vendré otra vez. Es la promesa que Él nos da de que vendrá otra vez. Recuerdan también Hechos 1, de 7 en adelante, Jesús habla de que cuando Él fue levantado a los cielos, aparecieron los ángeles y dijeron a los Galileos, ¿qué miráis? Aquel que así lo han visto ir, un día también lo volverán a venir. Entonces Jesús nos ofrece venir por segunda vez. Y a ese acontecimiento se llama, o empieza con el arrebatamiento. Y se llama pues la segunda venida de Jesús. Ahora, Él acá en Juan nos dice, vendré otra vez. Y esta es la esperanza y consuelo que tenemos cada uno de los creyentes. Hermanos, en esta vida se va a sufrir. En esta vida por el pecado, y hemos dicho, vamos a sufrir. Pero lo que tenemos que nosotros tener en claro es que vamos a ser librados de la tribulación, pero por otro lado tenemos una esperanza, y una esperanza gloriosa. Y ese es realmente, hermanos, algo que nos da seguridad, porque viene de la boca y de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes serán arrebatados? Esta palabra arrebatados es quitados, levantados, ¿no? Juntamente con Cristo. ¿Quiénes van a ir con Él? La palabra de Dios nos enseña en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y lo he colocado acá para entenderlo mejor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Muy bien. Muy claro. No quisiera entrar a explicaciones específicas frase a frase por el tiempo que no nos da, pero ya una vez que tengamos el tiempo podemos despejar dudas también más adelante. Dice acá, hermanos, primeramente, los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos que entregaron su vida a Cristo y reconocieron a Jesús como Señor y como Salvador, ellos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Familiares creyentes, creyentes sinceros, que ya han muerto, ¿no? Su cuerpo está acá, pero su alma está con el Señor.
Cuando Cristo venga, se unirá su cuerpo realmente a su espíritu y entrarán a la presencia del Señor. Pero dice primero, pero no porque sea primero va a ser un evento posterior, sino va a ser en el mismo momento. Primero los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, si Cristo viniera hoy o viniera mañana, resucitaremos también juntamente con ellos. ¿Para qué? Para, dice, estar siempre con el Señor. Esto, hermanos, debe motivarnos y debe animarnos mucho. Porque para estar siempre con el Señor, eso significa que nada nos volverá a separar de Jesús. Y eso lo anhelo, y eso debemos añorar, y eso debe motivarnos, hermanos. Muy bien, para darle una mirada más, con figuras a veces entendemos mejor. Jesucristo viene solamente, dice Tesalonicenses, en las nubes, ¿sí? No va a llegar a la tierra, solamente en las nubes, al toque de trompeta, realmente con voz de arcángel, de mando, Él hablará y realmente todos los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados. No sé si va a ser así, es una imagen para entender que nos vamos con Jesús y es la esperanza preciosa que tenemos. Ahora, una pregunta. ¿Cómo será este arrebatamiento? Características. También hay mucho que decir. En resumen, Mateo 24, el versículo 36 y el 44, nos enseña y nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Estad preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y yo un poquito a manera de broma digo, ¿no? ¿A qué hora va a venir Jesús? Nadie lo sabe. Y a veces yo cuando enseño este pasaje digo, sí lo sabemos. Y la Biblia lo dice la hora. ¿Cuál es la hora en que Cristo va a venir? ¿En qué momento? A la hora que no penséis, ¿no? Esto nos hace ver de que va a ser inminente en cualquier momento y por ello el desafío es a estar preparados. Ahora, será inminente. ¿Por qué? Porque será repentino y sorpresivo. Porque nadie sabe el día y la hora. Hermanos, lo seguro es que Cristo viene. De eso estamos seguros. ¿En qué momento? No lo sabemos. Nuestra tarea es estar preparados. Ahora, 1 Corintios 15:51 nos dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, en ese momento en que Cristo venga y seremos arrebatados, se unirá nuestro cuerpo a nuestro espíritu, en el sentido de aquellos que ya están muertos. Pero de aquellos que estemos vivos, el cuerpo y el espíritu están juntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente seremos transformados. Aquí esta palabra en Corintios nos llama que nuestro cuerpo será transformado. Y verdad que es un misterio. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero hay que tener cuidado. Lo que sabemos es que es un misterio, que este cuerpo será transformado. ¿Recuerdan ustedes el cuerpo de Jesús cuando resucitó? Él podía pasar de una pared a otra y presentarse delante de sus discípulos. Ahora, no tanto esa transformación, ¿no? Y ese sentir de que podremos atravesar ahí paredes, sino el hecho de que será un cuerpo glorioso, transformado, como el de Jesús. Y eso también debe motivarnos, hermanos, con respecto al arrebatamiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo del arrebatamiento? El objetivo, ya hemos visto esto la semana pasada, Apocalipsis 3:10, es librar a los justos de la ira venidera. Y espero que no tengamos temores, ¿verdad? Por otro lado, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos va a guardar. Y en Cristo estamos protegidos. Por otro lado, en 2 Corintios 5, 2 y 4 también nos habla de que va a librar de una vez por todas de las aflicciones de esta vida. Textualmente, en parte de aquel versículo dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, en el momento que sucede el arrebatamiento, seremos llevados a la presencia del Señor, transformados en este cuerpo, pero lo interesante es que seremos semejantes a Él. Todo lo que podemos ver de Cristo, de su cuerpo glorioso después que resucitó, seremos igualmente nosotros. Y lo otro es que lo veremos tal como Él es. En este momento, nuestra mente afectada por el pecado, y también, hermanos, el hecho de estar aquí en esta tierra, todavía con este cuerpo corrupto, nos hace ser ignorantes en muchas materias, en muchos temas. Pero cuando estemos con Cristo a su lado, no solamente seremos como Él, sino lo sabremos las cosas tal como hoy no lo entendemos, sino en una profundidad como la mente de Dios. Y eso es precioso. Entenderemos muchos misterios del Señor. Desafíos del arrebatamiento. Y la verdad que, ¿de qué sirve saber que va a haber un arrebatamiento? ¿De qué sirve que realmente tengamos esperanza si es que realmente no estamos seguros de que somos hijos de Dios? ¿Quiénes se van a ir? El desafío es
tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero de nuestros pecados y reconocer a Cristo como el Salvador y el Señor. Toda persona que no ha dejado su pecado, que no ha reconocido su pecado, si no le ha pedido perdón al Señor, si no ha aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, el arrebatamiento sí va a ser para temer, no para esperanza gloriosa. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo se evidencia este arrepentimiento sincero y reconocimiento de Jesús como Salvador y Señor? Por lo menos humanamente aquí en la tierra podemos verlo. Primero, en la seguridad de la vida eterna. Si Cristo viniera hoy, por ejemplo, te pregunto, ¿serás uno de los arrebatados? Es para pensarlo. Porque la verdad es que si no tienes la seguridad de la vida eterna, pero eres un creyente en Dios, la verdad no tiene mucho significado. El verdadero creyente está seguro de su salvación. Y ese es un proceso también de entenderlo en la Biblia, pero necesitas ayuda, que alguien te anuncie y te comunique el Evangelio de Cristo. Y si ya lo conoces, entrega tu vida al Señor. Otra forma de saber o tener la evidencia de alguien que es arrepentido es la comunión de la iglesia. Asistir a la iglesia, pero no como una obligación, sino como una necesidad y como un cumplimiento al mandato de Cristo. Otro, compartir el Evangelio con otros. Estas verdades que conocemos debemos compartirlo porque es algo más grandioso que nos ha pasado en esta tierra. Lo más grande que ha pasado es tener a Cristo en el corazón. Y si eso ha cambiado nuestra vida y nos da seguridad de la vida eterna, compártelo con otros. Quien lo hace es un testimonio también de que es una persona arrepentida, sinceramente. Luego, otra evidencia también es mantener una comunión íntima con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Y cuál es tu relación también con las demás personas? Santificar cada día tu vida. El proceso de la santificación. Cuán importante, hermanos, es ir matando el pecado y no practicar el pecado. Bien, vamos a ver los otros dos acontecimientos que tendremos en el cielo. El tribunal de Cristo. ¿Qué es esto, el tribunal de Cristo? Una pregunta, en 2 Corintios 5:10, muy textual y muy claramente nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos malinterpretan este texto diciendo que Dios nos va a juzgar según las obras, según lo bueno o lo malo. No, el juicio que Dios va a hacer a todas las naciones no es según sus obras, sino va a ser según también su conciencia interior y según la integridad de su ser. Las obras no determinan que tú seas salvo o que tú seas realmente condenado. Lo que va a determinar es tu fe en Cristo, que luego se va a expresar en obras. Espero dejarme entender. Lo que quiero decirte en este momento, que el pasaje está hablando, que vamos a ser nosotros evaluados y vamos a recibir según lo que hayamos hecho por nuestras obras, se refiere al juicio del tribunal de Cristo, que en otras palabras significaría esto, que este juicio es un juicio de premiación y de recompensas. Para seguir el orden, 1 Corintios 3:8 y del 11 al 15 nos enseña que todos vamos a ser, todos los que somos salvos, los que somos arrebatados, vamos a ser probados nuestras obras. Es decir, nuestras obras se van a poner delante de Cristo y ahí nos va a enseñar realmente si nuestras obras son buenas o son malas. Y si durante el tiempo que hemos sido creyentes, nuestras obras han sido buenas, entonces recibiremos una recompensa. Ese es el tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación, es un juicio de recompensa. Ahí no hay que temer los que somos creyentes, pero sí aquellos creyentes que de repente no están siendo útiles en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque como es un juicio de recompensas, ¿qué pasaría si yo vivo mi vida cristiana acá 10, 15, 20 años y nunca he sido útil en las cosas de Dios? El día que venga la recompensa, el tribunal de Cristo, ¿qué voy a recibir? Va a ser una vergüenza pública, ¿verdad? Y ahora, es más, aquellos que están siendo útiles, aquellos que estamos siendo útiles en la obra de alguna manera, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde uno vaya, está intentando ser útil y siervo de Dios, hay que tener en cuenta otra consideración importante. Dice 1 Corintios 4:5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Es decir, lo que Dios va a juzgar, hermanos y amigos, Él va a juzgar las intenciones de los corazones. O sea, no basta con servir, no basta con ser un activista. Es bueno involucrarse en la obra, pero activismo puro no vale. Lo que Dios va a juzgar
realmente, hermanos, es esa intención y esa motivación de que me llevó a servir. Porque puedo yo presentarme un día delante del Señor y entregarle todas mis obras y decirle, Señor, esto hice en el Perú, fuera del Perú, en Cajamarca, fuera de Cajamarca, y todo el tiempo estuve sirviendo. Pero ¿cuál fue mi motivación? ¿Mi ego? ¿Cuáles fueron mis intenciones? ¿Nombre propio para mí? Dice que Dios nos va a evaluar y nos va a juzgar como con fuego, y ahí va a ser probada nuestras obras. Y de repente esa caja tan grande de obras que presentemos va a terminar siendo algo tan pequeño que realmente nos va a dar vergüenza también, que todo el tiempo que hemos servido lo hemos hecho para mi ego, para el hombre, para la carne, y no realmente para Dios. Entonces, el servicio que hacemos hoy a Dios, lo que debemos cuidar es las intenciones y las motivaciones. Algo más, entonces, ¿cuál es el desafío? Está muy claro, involucrarse en la obra de Dios, ser útil y sobre todo cuidar nuestras motivaciones e intenciones. Hermanos, activistas hay muchos en la vida. El Señor quiere misericordia, fidelidad en el corazón, y eso nos va a ayudar a tener las buenas motivaciones. Del tercer, para no demorar mucho tiempo, la tercer evento en el cielo, las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los protagonistas? Según Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, nos habla que Jesucristo es el novio o la cabeza, y que la iglesia viene a ser también la novia o el cuerpo. Entonces, los protagonistas son Cristo y la iglesia, porque va a ser la boda entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Jesucristo y su iglesia, que nosotros somos la iglesia. Ahora, en estas bodas del Cordero, ¿cómo se darán? Se van a dar de la siguiente manera. Apocalipsis 19, del 7 al 8 nos dice, las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién se ha preparado? La esposa, la iglesia. La pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cuál es la forma de prepararnos como iglesia, como esposa de Cristo? La novia, quien es la iglesia arrebatada por Cristo, se prepara en el cielo para el momento de su boda. La boda ocurre en el cielo antes del final, acá se me ha ido, disculpen, antes del final de la tribulación. Ahí se va a dar realmente ya las bodas del Cordero. Y lo interesante acá también es que la boda significa la unión con Cristo. Acá se ha completado ya. Hemos llegado a tener esa unidad con Cristo que ahora ya lo tenemos, pero un día lo vamos a tener completamente en el sentido que nunca más va a haber separación. Dice Tesalonicenses 4:17, primera, ¿no? Y estaremos siempre con Él. A partir de este momento, donde quiera que Cristo va, su amada, la iglesia, estará también con Él. Y esto debe animarnos mucho. En verdad que pienso yo cuáles son los desafíos de la boda del Cordero. Y los desafíos son estos. Según el versículo de Apocalipsis 19:8 nos enseña lo siguiente: que la iglesia va a estar preparada de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto significa que la santificación es la mejor maleta para estar listos para una boda. Yo sé que a veces nos han invitado a una boda, ¿verdad? Bueno, vamos a la boda. ¿Cómo te vas a la boda? ¿Triste? ¿Cómo te vas a la boda? ¿Sin nada? No, uno se va a la boda y lleva su regalo, si es que ya lo envió antes también. Y también uno se va de terno, de ropa, la mejor ropa que uno tiene. Entonces, cuando nos vayamos a la boda de Cristo, hoy debemos hacer una maleta. Y esa maleta debe tener un nombre. La maleta es la santificación. Miren la palabra acá. Lino fino y limpio y resplandeciente son metáforas para enseñarnos que la vestimenta hoy debe ser, en nosotros, en nuestra vida, debe ser la santificación. Encuentro un pecado en mi vida que me está haciendo daño. Oro al Señor, le entrego al Señor, le pido perdón y trato de no hacerlo. Encuentro mañana otra actitud en mi carácter. Encuentro un problema con mi familia. Encuentro un problema con mis hijos. Y veo que eso hace daño. Debo pedir a Dios, primero, perdón, entregarle al Señor que me perdone y luego trabajar sobre esa área. El proceso de la santificación es responsabilidad de cada uno, hermanos. Yo les invito en verdad a meditar en esto. La diferencia entre ser un religioso y ser un creyente de verdad es la santificación diaria de nuestras vidas. Por el último, la segunda venida, solamente voy a hablar la próxima semana un poquito más de ello, pero quisiera dejar ya Apocalipsis 19 del 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él es Cristo Jesús. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios?
Cristo Jesús. Él vendrá después de haber celebrado haber arrebatado, de haber celebrado el tribunal de Cristo, después las bodas del Cordero. Él vendrá a vivir por 1000 años con nosotros, y ahí dice, el verbo de Dios viene. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a gobernar, no vamos a necesitar presidentes ni reyes, Él va a ser el único gobernante en el mundo, y eso lo veremos la próxima semana. Hermanos, espero se haya entendido. Yo sé que para algunos aún puede ser un poquito complejo. He tratado de ser muy general. Yo sé que hay muchas preguntas en el aire, en su momento podremos tratarlo, ¿no? Quiero dar muchas gracias, espero que sirva de edificación, y recuerden más que todo los desafíos. Ya yo quisiera terminar eventos futuros, porque al final hay un mensaje cristocéntrico que a mí me ha animado mucho. Muy bien, vamos a orar, hermanos, esperando que Dios siga bendiciéndonos, dando sabiduría a nuestros gobernantes, y que Dios en su misericordia nos libre de esta pandemia, hermanos. Oremos. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, que nos da una esperanza gloriosa y esperanza viva. Ayúdanos a concentrarnos en los desafíos. Primeramente, a ser creyentes sinceros para estar juntamente contigo arrebatados. Segundos, ser útiles en tu obra con buenas intenciones y buenas motivaciones en el corazón. Ayúdanos a no ser perezosos, sino a involucrarnos en tu obra. Tercero, enséñanos a vestirnos de la santificación cada día para ser diferentes como tú, Señor. Guárdanos, Jesús, y ayúdanos en este momento en nuestro país, que realmente lo que están haciendo nuestras autoridades sirvan para erradicar esta enfermedad y tener el control. Ayuda a los enfermos, ayuda a los familiares de los enfermos, y ayuda a los hermanos y a las personas que están en primera línea en la medicina, Señor, en los policías, los que hacen limpieza, aquellos que están, Señor, en primera fila haciendo frente a esta pandemia. Guárdalos, Señor, y cuídalos, Padre, en tu precioso nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta la próxima.